Su esposa lo dejó por ser pobre. No fue una decisión gritada en el filo de una pelea, ni una escena de película. Fue un paso lento, una maleta hecha a medias, una mano que dejó de rozar la suya y un silencio que se terminó convirtiendo en despedida. Carlos se quedó de pie en la puerta de la choza mientras la figura de ella se alejaba por el sendero polvoriento, y en su pecho quedó un hueco que le dolía como la falta de pan en la mesa. Carlos tenía las manos curtidas por el trabajo de la tierra, las uñas siempre ennegrecidas por el barro y las palmas agrietadas por el riego y la siega. El amanecer lo encontraba ya en el camino hacia los campos, un café aguado, una rebanada de pan duro, el fresco del aire y el rocío en las espaldas de las plantas. Vivían en una choza de adobe con techo de paja, paredes que guardaban el calor del hogar en invierno y se humedecían en los veranos de lluvia. Allí, junto a la lumbre, había planes pequeñitos: sembrar más y mejor, pagar una reparación del molino, ahorrar para viajar al médico del pueblo grande. Y sobre todo, la espera compartida de un hijo que no llegaba. Al principio los reproches fueron sutiles, miradas cuando el pan se acababa, susurros sobre la suerte, comentarios sobre otros que prosperaban. Luego vinieron las palabras concretas: necesitamos seguridad. No puedo vivir mirando siempre a la ruina. Quiero algo diferente para mí. No fue fácil para Carlos escuchar que lo que ella buscaba era, además de cariño, estabilidad económica. No lo entendió de inmediato. Parecía que su amor no cabía en la pobreza, pero lo comprendió con el mismo dolor con que se comprende una infección cuando ya está avanzada. La comunidad observaba y comentaba. Algunos ofrecían consuelo, otros daban consejos prácticos. Hubo quien dijo que él debía insistir más en ir a remedios, curanderos o a médicos caros. Otros, con la boca cerrada, miraban con lástima. En una conversación junto al pozo del pueblo, la esposa se encontró con un comerciante de fuera, un hombre con ropas cuidadas y palabras afables, acostumbrado a tratar con dinero y a ofrecer sonrisas de seguridad. Sus encuentros, al principio casuales, fueron multiplicándose en café y trago. A veces bastan dos personas que prometen lo que uno no puede dar ya para que la esperanza se desvíe. En la cocina, por la noche, se sentaban frente al fuego y hablaban de lo que podía ser. Carlos recordaba los primeros años, ella riendo al lavar la ropa, él trayendo flores de pobre para poner en un vaso de barro. Hubo un tiempo en que soñaban juntos. Ahora las palabras eran cuchillos. «No eres suficiente», dijo ella una tarde, y el cuchillo quedó clavado. La decisión llegó sin estruendo: una carta, una maleta y la certeza de que la otra casa ofrecía lo que aquí faltaba. Antes de cerrar la puerta, ella se volvió y pronunció una frase que Carlos no pudo borrar: «No quiero vivir en la espera». Esa noche, la soledad llenó cada rincón de la choza. Los sonidos habituales se hicieron extraños: la teja que cruje, el viento en la sombra de los olivos, el silencio entre la mesa y la pared. Carlos no pensó en enfado, pensó en vacío. Se sentó en el umbral, miró la tierra que había trabajado desde joven y dejó que las lágrimas lavaran el polvo del rostro. No buscó venganza, buscó consuelo. Sus palabras simples y directas fueron una súplica que apenas alcanzó a sí mismo. «Señor, no entiendo. No te pido riquezas, te pido consuelo y fuerza para seguir. Si estás, abrázame. Si no, dame paz para aceptar». Era una oración corta, sin oraciones aprendidas, con la honestidad de quien no necesita adornos ante lo que siente. Al amanecer, la vida siguió su curso. Carlos se levantó con la costumbre sin certezas y salió con su azada. Fue entonces cuando lo vio: un perro famélico, huesos marcados bajo una piel sucia, con los ojos grandes y una mirada que pedía lo que él podía dar, nada más que pan. El animal se arrastró hacia la puerta de la choza, movió la cola como si supiera que no era amenaza y se quedó en la sombra, esperando. Carlos dudó un instante. Había pan para una persona y quizá para compartir. El resto de la casa estaba vacío. Sin embargo, algo en la mirada del perro le tocó la fibra. Le pareció ver en ese can una vulnerabilidad semejante a la suya, una espera semejante a la de su corazón.
Partió la rebanada con las manos, notando la rugosidad del pan, el calor que aún conservaba, y ofreció la mitad. El perro tomó el trozo con cuidado, masticó lento, y después lamió la mano que se lo ofrecía. Fue un gesto minúsculo, pero en su pequeñez tuvo la ternura que necesitaba. El animal no se fue. Se quedó cerca, como si hubiera tomado la decisión de seguir a aquel hombre de manos ásperas. Carlos pensó en ahuyentarlo, pero una parte de él, cansada de ser fuerte, aceptó la compañía. No había palabras entre ellos, solo pasos compartidos. El perro se acercó, olfateó sus botas y con un movimiento de la cabeza como invitándolo, caminó hacia el sendero. Carlos, sorprendido, lo siguió. El pueblo quedó atrás. La senda se estrechó entre los olivos y las piedras. El sol subía y el aire olía a tierra caliente. A medida que avanzaban, el perro iba marcando el camino con una seguridad inquietante, parando delante de un matorral, olfateando la tierra, escarbando con el hocico en un punto que parecía insignificante. Carlos se agachó y apartó hojas secas. Allí, envuelto en raíces, había algo envuelto en cuero antiguo. Lo abrió con cuidado. Dentro apareció un trozo de papel viejo, un mapa dibujado a mano, una indicación que señalaba una cueva en la loma cercana y una marca que parecía indicar un cofre enterrado. La primera emoción fue incredulidad. ¿Un mapa? ¿Un tesoro acaso? La idea parecía salida de un cuento, y sin embargo, allí estaba, con la tinta desvanecida pero legible, senderos, signos, la descripción de una cueva vieja y un nombre que Carlos no conocía. El perro ladró suave, como si aprobase el descubrimiento, y agitó la cola. Carlos sintió un punteo de duda. Aquello podía ser una ilusión, una trampa, una broma del destino. Pero el silencio del campo, la compañía del animal y el calor en el pecho le empujaron a investigar. La llegada a la cueva fue como entrar en otro tiempo. La boca de la roca se abría en sombras, con el aire fresco que salía como un aliento de la tierra. Carlos encendió una lamparilla que llevaba y entró, notando cómo el olor a humedad y polvo viejo llenaba los pulmones. Sus pasos resonaban en el hueco, y el eco parecía contestar a su propia respiración. Con la luz temblorosa, divisó detrás de unas piedras un bulto envuelto en lino, un cofre de madera cerrado con hierro ennegrecido. Lo arrastró con esfuerzo, sus manos comenzaron a doler por el roce y el peso, pero un filo de esperanza le recorría la espalda. Abrir el cofre fue un acto casi ceremonial. Dentro no encontró monedas apiladas como en las historias de piratas, sino objetos más variopintos, un pergamino con letras antiguas, monedas de plata de tiempos lejanos, pequeñas joyas de trabajo rústico y, al fondo, un saco que contenía polvo de oro. El brillo era más humilde de lo que uno podría imaginar, no ostentoso, más parecido a una promesa en estado de reposo. Carlos dejó que la luz se posara en esos objetos. Su corazón latía como cuando se acerca a una puerta que no sabía que existía. Ante la posibilidad, emergió una tentación inmediata. Podía llevarlo todo, ir al pueblo grande, dejar atrás la pobreza de un golpe, comprar una casa con paredes sólidas, vestir sin remendar, ofrecer seguridad a quien se había ido. Podía pagar a los que fueron indiferentes y callar con monedas el murmullo del rechazo. Ese pensamiento pasó por su mente como un humo que hace cosquillas, dulce, peligroso. Pero Carlos recordaba la mano que ofreció el pan al perro, la oración sencilla en la noche, la sensación de que algo más importaba que la acumulación. No había llegado hasta allí para convertirse en alguien que olvidase de dónde venía. Decidió con la calma de quien ha aprendido a esperar. Tomó lo justo para sanar la urgencia inmediata, arreglar la choza, comprar semillas y herramientas para mejorar la cosecha, saldar deudas pequeñas que oprimían a vecinos y dejar una parte aparte para emergencias. Guardó con celo un sobre para el pueblo, dinero para el pozo, para la escuela del barrio y para la mujer mayor que vivía sola en la loma y siempre le ofrecía consejos. Con una fracción de la riqueza, pagó el viaje a un médico honesto para que examinara la posibilidad de tratamiento para la infertilidad sin pretender garantías, solo abrir puertas que antes estaban cerradas por falta de medios. También guardó una suma para su propio aprendizaje. Pequeños cursos
y un manual sobre agricultura que daría fruto con el tiempo. En la aldea nadie comprendió al principio. Ver a Carlos volver con una postura distinta, con las manos ahora menos hundidas por la fatiga y la mirada más serena, despertó curiosidad, celos, esperanza. Empezó por lo concreto. Levantó una parte de la casa que estaba rota, reparó el techo que goteaba cuando llovía, pintó las paredes con cal para que el interior resguardara mejor el frío. Compró una mula para transportar los sacos de grano y mejorar su jornada laboral. No tardó en reparar el pozo comunal y financiar la cama de la anciana, que siempre le ofreció conversación cuando la noche era larga. Estos gestos no fueron regalos rimbombantes, fueron decisiones prácticas para dignificar lo que antes se sentía como cosa menor. La generosidad de Carlos no fue espectáculo. No colocó banderas ni buscó gratitud en las plazas. Prefirió hablar con cada persona, visitar a los enfermos, tomar la mano de los vecinos que habían perdido esperanza y decirles, esto es para que no vuelvan a sentir que están solos. Empezó a enseñar a jóvenes pequeñas técnicas nuevas del cultivo, a compartir herramientas y tiempo. La comunidad, al ver la coherencia entre sus acciones y su palabra, comenzó a cambiar su mirada. El hombre que antes parecía resignado, ahora inspiraba confianza, porque su bondad no venía de la soberbia, sino de la experiencia de haber sido herido y, sin embargo, elegir sanar. En una de esas jornadas conoció a Lucía, una mujer que había pasado su vida ayudando a otros y que trabajaba en la pequeña escuela del pueblo. Tenía una voz tranquila, manos cuidadas por la costura y una risa que asomaba sin prisa. No era riqueza lo que ella ofrecía, sino una compañía que respetaba las cicatrices. Su relación se fue construyendo en la cotidianidad. Compartir el pan, caminar hasta el molino, conversar sobre los niños de la escuela y sobre la paciencia. Lucía no llegó a su vida con demandas ni expectativas contrarias a lo que Carlos había sido. Llegó con la posibilidad de nombrar un nuevo comienzo. Cuando nació su hija, la llamaron Sara. El día en que la vio por primera vez, Carlos recordó el pan compartido con el perro y la lamparilla en la cueva. Recordó la oración de aquella noche amarga. Sara fue para ellos la encarnación de la esperanza que no se impone, sino que se ofrece en cada gesto. La presencia de la niña trajo risas que calentaban la casa más que el fuego, y la reparación del interior tomó sentido al ver manos pequeñas aprendiendo a jugar con los surcos del campo. La llegada de la nueva estabilidad no borró la pena por el abandono. Había noches en que a Carlos le venían imágenes de la mujer que se fue, su rostro en el umbral, su maleta al sol, la decisión que cambió todo. No cultivó rencor, cultivó la comprensión de que las personas actúan según el límite de sus miedos y deseos. Aún así, había una paz que se instaló en su pecho, una convicción de que la vida había tomado un curso distinto, pero no menos valioso. Con el paso del tiempo, la exesposa regresó. No llegó con fanfarrias ni con la intención de reclamar lo que abandonó. Llegó con los zapatos gastados por caminos que no saldaron su vacío. Había perdido el brillo de las ropas y traía en el porte la sombra del arrepentimiento. La noticia de su regreso corrió por el pueblo. Algunos esperaban un escándalo, otros un ajuste de cuentas. Carlos, sin embargo, se encontró ante una situación que lo llamaba a humanos juicios que no podía evadir. ¿Qué hacer con la persona que en su día eligió la salida? ¿Cómo responder cuando el que se fue vuelve con arrepentimiento? El encuentro fue sobrio. Ella apareció en la puerta con voz temblorosa y pidió hablar. No venía a exigir un regreso, venía a pedir perdón. «Me equivoqué», dijo, y la frase le costó como si cada palabra fuera pagar una deuda. Carlos la escuchó con la misma calma que le había enseñado la tierra. Recordó la pobreza, la soledad, la esperanza rota, y también las noches de oración en las que pidió fortaleza y no venganza. Comprendió que perdonar no era igual a olvidar, ni un boleto para volver a lo que fue. Se sentaron frente a frente bajo el olivo que daba sombra a la casa. La mujer habló de su angustia, de cómo la seguridad material la había cegado, de cómo la convivencia dejó de ser un refugio, y se convirtió en un espejo de lo que no quería ver.
Habló con honestidad, sin buscar excusas, y su voz se llenó de arrepentimiento. Carlos, con la serenidad que le daban las heridas sanadas, le respondió: «Te perdono, no quiero que cargues con eso, pero mi camino ahora es otro. He encontrado paz y he construido una vida que protege a los míos». No hubo recriminación en sus palabras, solo una firmeza que nacía del amor propio restaurado y del respeto por la otra. El perdón fue verbalizado, puro y necesario. No hubo reconciliación romántica, hubo cierre y liberación para los dos. La reacción del pueblo fue diversa. Algunos no entendieron la decisión de Carlos, lo acusaron de frío o de cobarde. Otros lo alabaron por no buscar venganza, por ofrecer perdón sin humillación pública. La lección que quedó fue que el perdón no obliga a retomar lo perdido. A veces, perdonar es dejar que la otra persona encuentre su camino sin nuestras cadenas. En el fondo de la casa, Sara crecía como símbolo de lo que la bondad puede sostener. Carlos y Lucía la criaron con gestos sencillos, enseñándole a sembrar, a compartir, a mirar a los demás con cuidado. La abundancia que alguna vez fue cofre y polvo de oro se convirtió en medios para dignificar vidas, material escolar para los niños del barrio, un pequeño fondo para emergencias, apoyo para quien se quedara sin cosecha. Nada de ostentación, todo encaminado a que la dignidad no fuera moneda de cambio. Hay algo que resulta importante subrayar. La riqueza no hizo de Carlos un hombre nuevo en su esencia. Hizo posible que ciertas necesidades se atendieran y abrió puertas que estaban cerradas por falta de medios. Pero su mayor transformación fue interna. Una paz que no se compra, una humildad cultivada y la certeza de que la misericordia produce frutos más duraderos que las monedas. Cuando la gente le decía que había sido bendecido, él respondía con sencillez: «No lo he pedido todo, solo lo necesario para hacer bien lo que tengo». No negó la gratitud, la dirigió hacia quien había mantenido su mano firme en la prueba. En varios momentos, Carlos volvió a la cueva. No por ambición, sino por agradecimiento y por curiosidad. Revisó los restos, estudió el pergamino con calma y se dio cuenta de algo que antes no había visto. Junto al mapa había anotaciones sobre trabajo comunitario de generaciones pasadas, sugerencias de quienes habían pensado a quién dejar recursos cuando no podrían usarlo. Esa idea encajó en su corazón. El tesoro no era para ser acaparado, sino para ser herramienta. Con esa claridad decidió crear una pequeña caja común, una cooperativa rural donde los excedentes se compartieran y donde la actividad de cada uno se dignificara. A lo largo de los años, la historia de aquel hombre que compartió pan con un perro se transformó en relato vivo del pueblo. Los niños crecían sabiendo que a veces la ayuda llega de donde menos se espera y que la bondad simple puede encender un cambio grande. Algunos repetían la frase con asombro: «Un hombre pobre fue abandonado y terminó ayudando a todo el pueblo». La verdad era más matizada. No terminó siendo otro, sino que decidió no renunciar a su esencia ante la adversidad. Hubo quien, al oír la historia, la utilizó como ejemplo de que la paciencia siempre trae recompensa. Carlos no buscó esa interpretación. Sabía que su vida contenía azar, suerte y decisión. Había habido también un perro que lo eligió, un mapa enterrado por manos desconocidas, caminos que no sin causa cruzaron su vida. Y en medio de todo, la elección cotidiana de la generosidad. Esa elección le permitió dormir tranquilo y mirar a su hija a los ojos sin culpa, sin sensación de haber traicionado lo que de verdad valoraba. En una ocasión, un joven del pueblo le preguntó: «¿Por qué no te fuiste cuando ella regresó?». Carlos pensó un instante y respondió: «Porque el perdón libera». No necesitaba que volviera para avanzar. He aprendido que hay cierres que son un acto de amor, tanto para quien pide perdón como para quien lo otorga. La respuesta resonó porque ponía en palabras lo que muchas mentes sienten, pero pocos se atreven a decir. Perdonar no es abrir la puerta a lo que fue, es dejar de cargar con el peso del pasado. Hay escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Carlos reparando un tejado al lado de otros vecinos, la cara sonriente de Lucía tejiendo junto a la ventana.
Sara jugando en el patio con un perro que no era el mismo que la guió, pero que se parecía en lealtad. Y la cueva, con su silencio y su historia, que fue visitada por quienes buscaban entender cómo algo tan improbable se había convertido en semilla de cambios. En la última parte de su vida, Carlos decía menos y daba más. Su fe no se convirtió en dogma, sino en práctica. Orar y obrar, pedir y actuar con manos abiertas. En alguna ocasión, sentado frente al olivo, miró el camino que conduce al pueblo y pensó en la noche en que su esposa cerró la puerta. No había odio en su mirada, solo reconocimiento de un ciclo. Sabía que la decisión de perdonar fue, en cierto modo, la culminación de su proceso de sanación. Fíjate en esto. A veces la vida rompe la imagen que teníamos de nosotros mismos para mostrarnos algo más grande. La historia de Carlos no concluye con riquezas exhibidas ni con la exaltación de su persona. Concluye con una casa en la que cabe la dignidad, con una hija a la que enseñó a ser compasiva, con vecinos que no quedan desamparados, y sobre todo, con la certeza de que la verdadera medida de un hombre no está en lo que acumula, sino en lo que reparte con generosidad. Antes de continuar, si esta historia te está tocando, regálanos un like y compártela con quien necesite un recuerdo de esperanza. Hay momentos en que la providencia se parece a un hilo fino que enlaza gestos pequeños, una rebanada de pan, un perro que no se rinde, unas notas dibujadas en tinta vieja. Carlos supo leer ese hilo porque, además de hombre de campo, era alguien con disciplina para la espera y con corazón para el riesgo prudente. No todos los caminos que ofrecen cambio son rectos. Muchos atraviesan la niebla y exigen discernimiento. Las escenas de la cueva permanecen vívidas, el eco del perro ladrando al final del pasillo, la lamparilla que chisporroteaba con la humedad, el crujir de la madera del cofre y ese olor a tierra movida que olía a historia. En esos momentos, Carlos sintió una mezcla de asombro y responsabilidad. Comprendió que a veces la riqueza exterior que llega puede ser chispazo, que enciende lo que ya existe dentro de uno. La capacidad de dar, la capacidad de sanar, la capacidad de no dejar a los demás a la deriva. No todo fue fácil en la reconstrucción. Hubo decisiones incómodas. Tuvo que despedir a trabajadores que esperaban contratos que el fondo no podía sostener a largo plazo. Hubo familias que, por orgullo, rechazaron ayuda y sintió la frustración de no poder convencerlos. También hubo quien cuestionó su uso del dinero, desconfiando del origen o de la intención. Enfrentó críticas con paciencia y transparencia. Mostró cuentas, habló con sus vecinos, explicó proyectos. Su conducta fue su mejor argumento. Coherencia entre discurso y obra. La generosidad no se quedó en acciones económicas. Carlos impulsó pequeñas escuelas de capacitación, atendió a quien tenía una enfermedad sin recursos y pagó el transporte de quien necesitaba ir a la ciudad por tratamiento. Sabía que no resolvía todo. Lo que buscaba era crear contornos más amplios, donde las personas pudieran sostenerse entre ellas. Su esperanza era que el pueblo dejara de depender de la caridad ocasional y aprendiera a organizarse para su propio sustento. Cuando la mujer que lo dejó pasaba por el pueblo, ya no era el centro de una trama emocional que la definiera. Había pagado sus errores con soledad y desengaños, y llevaba en su piel la marca de haber aprendido también. La relación entre ambos fue mayormente respetuosa desde la distancia, con encuentros educados y palabras de cortesía. En su interior, Carlos guardaba una puerta cerrada con cariño. Si alguna vez ella necesitaba una palabra de consuelo, la tendría. Si buscaba retornar a lo que fue, no podía obligarlo. Había aprendido que amar también es aceptar que el otro puede buscar su propio camino, incluso si ello nos hiere. En los atardeceres, sentado en el umbral de la casa, observaba a Sara correr, a los vecinos volver de la jornada, y al perro que alguna vez le guió, ahora dormitando a la sombra. Pensaba en la oración que dijo aquella noche de dolor, la súplica corta y honesta que no pedía riquezas sino consuelo. A veces, mirando la vida que crecía, repetía la misma oración, esta vez en agradecimiento. Gracias por enseñarme a ver. Gracias por la mano que me sostuvo en la duda.
No la decía con grandilocuencia, la decía como quien reconoce que la paciencia y el gesto de compartir dieron fruto. La historia de Carlos dejó lecciones sencillas pero hondas. Primero, la dignidad no se mide por lo que se tiene, sino por la forma en que se vive. Segundo, la bondad plantada en tiempos difíciles puede ser semilla que transforme comunidades. Tercero, perdonar no implica borrar, sino liberar. Y cuarto, la providencia puede aparecer en caminos humildes, sin estruendo, a través de manos que comparten y de criaturas que guían. En muchas charlas del pueblo, al ser preguntado sobre su experiencia, Carlos insistía en una idea. No esperes que las grandes señales lleguen para ser bueno. Empieza hoy con lo pequeño, un pan compartido, una escucha sincera, una reparación honesta. Su voz era sencilla, pero cuando la gente lo escuchaba, en sus rostros se encendía la posibilidad de actuar. Al cerrar esta historia, hay una imagen que queda como sello, la de una casa con risas, un jardín donde Sara aprende a plantar semillas y un hombre que entiende que la verdadera riqueza es la paz que uno guarda en el pecho. No se trata de negar el alivio que el dinero dio a muchas necesidades. Se trata de lo que Carlos decidió hacer con esa oportunidad: reparar, compartir y educar. Hay algo más que merece ser dicho en tono íntimo. La providencia rara vez viene como espectáculo. Llegó en un ladrido, en un mapa viejo, en una decisión de compartir. No es una fórmula. Es un recordatorio de que la vida es un tejido de gestos pequeños que, cuando se combinan con decisión y corazón recto, pueden transformar destinos. Si esta historia te ha dado esperanza, suscríbete para escuchar más relatos que nutran la fe y la confianza en la bondad. Acompáñanos en la próxima historia para recordar que, en medio de la prueba, la misericordia sigue siendo el camino que cambia el mundo.